Un millonario salía con una mesera para humillarla todos los días. Cuando la invitó a una fiesta de lujo en su mansión, todos quedaron sin palabras al verla. Eduardo Villalba no conocía la palabra límite. Desde su infancia, había crecido en un mundo donde todo estaba a su alcance: dinero, poder, influencia. Su apellido abría puertas, su fortuna compraba silencios y su presencia imponía respeto, aunque muchas veces por miedo, más que por admiración. Desde muy joven, descubrió que las personas eran como piezas de un tablero de ajedrez, y él disfrutaba moviéndolas a su antojo, con la certeza de que nadie podría desafiarlo. No había placer más grande para él que encontrar a alguien ingenuo, alguien que creyera en la bondad de la gente y en la nobleza de los sentimientos. A Eduardo le gustaba jugar con sus ilusiones, ver cómo caían en su trampa, y luego, con el mismo entusiasmo, destruirlas poco a poco. Para él, la vida no era más que una serie de juegos en los que siempre salía victorioso. Esa tarde, sentado en una mesa junto a la ventana de una pequeña cafetería del centro de la ciudad, sintió esa chispa de emoción al notar a una joven que, a simple vista, no tenía nada de especial. Vestía un uniforme modesto, su cabello estaba recogido en una coleta simple y su rostro mostraba un gesto de concentración mientras atendía las mesas. Sin embargo, había algo en su presencia que llamó su atención. Eduardo la observó en silencio. La forma en que sonreía con amabilidad a los clientes, la manera en que se movía con gracia y ligereza entre las mesas. No era como las mujeres de su entorno, esas que siempre estaban demasiado arregladas, demasiado conscientes de sí mismas, buscando impresionar a alguien. No, ella era diferente. Camila, murmuró al leer el nombre en su gafete. Una sonrisa divertida apareció en su rostro. Parece que ya encontré algo interesante que hacer. Camila, mesa 5. La voz de su compañero la sacó de sus pensamientos. Llevaba casi un año trabajando en la cafetería, y aunque no era su trabajo soñado, le permitía pagar sus estudios y ayudar con los gastos de la casa. Respiró hondo, tomó la bandeja y se dirigió a la mesa indicada. Cuando vio al hombre sentado allí, algo en él le pareció extraño. No porque fuera atractivo, porque lo era. No porque tuviera una mirada intensa y una postura arrogante, que también la tenía. Era más bien la forma en que la miraba, como si estuviera analizándola con una mezcla de curiosidad y diversión. «Buenas tardes. ¿Ya sabe qué va a ordenar?», preguntó con su mejor tono profesional. Eduardo no apartó la vista de ella. «Un espresso, sin azúcar». Camila asintió y anotó el pedido en su libreta. Enseguida, mientras se alejaba, sintió un escalofrío en la espalda. No era la primera vez que un cliente la miraba con interés, pero había algo en este hombre que la ponía alerta. Camila regresó con el café y lo colocó sobre la mesa con suavidad. «Aquí tiene. Gracias», respondió Eduardo, sin apartar la mirada de ella. El silencio entre ambos se alargó unos segundos. Camila comenzó a sentirse incómoda. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó él de pronto. Ella frunció ligeramente el ceño. «Un tiempo. ¿Y qué más haces? No pareces el tipo de persona que quiere quedarse sirviendo café para siempre». Camila sintió una punzada de irritación. «Estoy estudiando». «Ah, sí. ¿Qué estudias?» «Economía». Eduardo arqueó una ceja, sorprendido. No esperaba eso. ¿Y qué esperaba? Él sonrió con aire de superioridad. «No lo sé. Algo más. Común». Camila sintió un leve escalofrío ante su tono condescendiente, pero se obligó a mantener la calma. «Pues no», respondió con firmeza. «Tengo planes». «¿Y qué clase de planes?» «Construir algo propio». Eduardo dejó escapar una leve risa. «¿Construir qué? ¿Una cafetería más?» Camila apretó los labios. «Si así fuera, al menos sería mi propia cafetería». Eduardo se quedó en silencio un instante. No esperaba esa respuesta. La mayoría de las personas solían reírse con él, intentar impresionarlo o quedarse en silencio, pero ella no. «Interesante», murmuró, llevándose la taza de café a los labios. Cuando Camila terminó su turno, Eduardo seguía en la cafetería. Se levantó justo cuando ella salía por la puerta. «Camila». Ella se giró y lo miró con cautela. «¿Sí?» Eduardo sonrió con la misma seguridad de siempre. «Te invito a cenar». Camila parpadeó, sorprendida. «Disculpa». «Vamos, no pongas esa cara. Solo es una cena». Camila dudó.
Todo en él le decía que era un hombre peligroso, alguien acostumbrado a jugar con las personas. No creo que sea una buena idea. Eduardo no parecía molesto. Al contrario, su sonrisa se amplió. Como quieras, pero te aseguro que cambiarás de opinión. Camila lo observó alejarse con una confianza que la inquietaba. Algo en él la ponía en alerta, pero al mismo tiempo la retaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Eduardo sonriendo con arrogancia. Algo le decía que ese hombre no se rendiría tan fácilmente, y lo que Camila no sabía era que esa noche había comenzado un juego en el que aún no se daba cuenta de que estaba participando. Camila no podía sacarse de la cabeza la invitación de Eduardo. Algo en su tono, en su actitud, le decía que no era un simple capricho pasajero. Había conocido hombres arrogantes antes, clientes que intentaban impresionarla con propinas exageradas o con comentarios halagadores. Pero Eduardo era diferente. No buscaba impresionarla. Al contrario, parecía divertirse analizándola, como si ella fuera un rompecabezas que quería descifrar. Sacudió la cabeza, tratando de concentrarse en sus estudios. Esa noche tenía que preparar un ensayo para la universidad, pero su mente seguía regresando a esa sonrisa llena de confianza, a esos ojos que la miraban como si ya supiera algo que ella no. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la cafetería, se encontró con Diego, su mejor amigo y compañero de la universidad. «No pareces muy concentrada», comentó él, observándola de reojo. Camila suspiró. «Ayer conocí a alguien en el trabajo. ¿Y eso es malo? No lo sé. Tiene algo extraño. Es de esos hombres que están acostumbrados a conseguir todo lo que quieren». Diego frunció el ceño. «¿Y quiere algo contigo?» «Me invitó a cenar». «Dime que le dijiste que no». Camila asintió. «Pero no creo que se rinda tan fácil. Ten cuidado», advirtió Diego. «Hay tipos que solo ven a las personas como un juego». Camila sabía que tenía razón, pero algo en ella la impulsaba a entender qué había detrás de esa arrogancia de Eduardo. Al llegar a la cafetería, no se sorprendió al ver a Eduardo sentado en la misma mesa que el día anterior. Esta vez, cuando ella se acercó para tomar su pedido, él la recibió con una sonrisa aún más confiada. «Vaya, pensé que ya habrías cambiado de trabajo después de ayer». Camila levantó una ceja. «¿Por qué pensaría eso?» «No sé. Tal vez porque te ofrecí algo mejor». Ella apretó la libreta entre los dedos. «Dime qué quieres ordenar». «Lo mismo de ayer». Camila anotó el pedido y giró sobre sus talones, sintiendo la mirada de Eduardo clavada en su espalda. Cuando regresó con su café, él no perdió el tiempo. «Dime, ¿qué te hizo rechazar mi invitación? No confío en hombres que creen que todo el mundo gira a su alrededor». Eduardo rió suavemente. «Entonces ya tienes una opinión sobre mí. Lo suficiente. Curioso. No creo haberte mostrado mucho de mí». «¿Mostraste lo suficiente?» Eduardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «¿Y si te dijera que lo que ves no es todo lo que soy?» Camila cruzó los brazos. Diría que es la típica frase de alguien que quiere convencer a otra persona de algo. «Vaya, eres una mujer difícil. ¿O simplemente no soy tonta?» Eduardo sonrió, como si esa respuesta lo divirtiera en lugar de molestarlo. «Me gustan los retos». Camila suspiró. «Mira, si estás aquí solo porque no puedes aceptar un no, entonces mejor ahórrate el esfuerzo. No es solo eso. Me pareces interesante o entretenida. Las dos cosas». Camila sintió una mezcla de frustración y diversión ante su sinceridad. «Entonces no pierdas tu tiempo conmigo, Eduardo». Se giró y se alejó antes de que él pudiera decir algo más. Lo que no sabía era que, para alguien como Eduardo, aquella respuesta no era el final del juego, era solo el principio. Durante los días siguientes, Eduardo apareció en la cafetería todos los días. A veces pedía café, a veces simplemente se sentaba y la observaba. No hablaba mucho, solo la miraba con esa expresión enigmática que comenzaba a irritarla. Un viernes por la tarde, mientras Camila limpiaba las mesas antes de cerrar, sintió su presencia detrás de ella. «No eres fácil de convencer». Ella suspiró, sin voltear. «No soy un trofeo para que intentes ganar». «Lo sé, por eso insisto». Finalmente, giró para enfrentarlo. «¿Por qué te empeñas tanto?» Eduardo se encogió de hombros. «Porque quiero conocerte».
¿Y qué pasa si no quiero que me conozcas? Entonces al menos dime por qué. Camila lo miró fijamente. Porque tú y yo venimos de mundos diferentes, y no quiero ser parte del tuyo. Eduardo sonrió, pero esta vez su sonrisa era más calculadora. Eso es lo que crees. Camila sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Que el mundo no siempre es como parece. Antes de que pudiera responder, él sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Es una invitación para una gala benéfica este sábado. No tienes que aceptarla, pero si lo haces, tal vez descubras que las primeras impresiones no siempre son las correctas. Camila miró el sobre con desconfianza. ¿Y si no voy? Seguiré viniendo por mi café. Le guiñó un ojo y salió del local con la misma confianza con la que había llegado. Camila se quedó inmóvil, viendo el sobre la mesa como si fuera una trampa que estaba a punto de cerrarse sobre ella. Sabía que aceptar significaba entrar en un juego peligroso. Lo que no sabía era que Eduardo ya había decidido que, fuera como fuera, ella formaría parte de él. Camila pasó toda la noche mirando el sobre en su escritorio, como si el simple hecho de abrirlo significara ceder ante algo que no estaba segura de querer. Eduardo Villalba era el tipo de hombre que se movía con una seguridad abrumadora, alguien acostumbrado a conseguir lo que quería con un simple chasquido de dedos, y aunque parte de ella quería rechazar la invitación sin pensarlo, otra parte sentía una curiosidad difícil de ignorar. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la cafetería, decidió que la mejor forma de enfrentarse a Eduardo era no demostrar interés. No iba a ser una más en su lista de conquistas, y mucho menos un entretenimiento pasajero. Al llegar al trabajo, su compañero Diego la miró con sospecha. «Tienes esa cara de quien está pensando demasiado en algo», comentó mientras preparaba un café. Camila suspiró, sin mirarlo. «Ayer Eduardo me invitó a una gala benéfica». Diego dejó la jarra de café con más fuerza de la necesaria. «Dime que le dijiste que no». «Todavía no decidí». «Todavía, Camila. Ese tipo no es de fiar. Lo he visto esperándote aquí todos los días como si fueras su nueva obsesión». «Lo sé, pero...». Camila dudó. «Siento que quiere demostrarme algo». Diego cruzó los brazos. «¿Y si solo quiere usarte para su diversión?» Camila lo sabía, lo presentía, pero también sentía que la única forma de entender su juego era entrar en él, al menos hasta descubrir sus verdaderas intenciones. Cuando terminó su turno, Eduardo ya estaba en su mesa habitual. Esta vez, en lugar de esperarlo, se acercó directamente y dejó el sobre frente a él. «Voy a ir». Eduardo levantó la vista con una sonrisa satisfecha. «Sabía que lo harías, pero con una condición», agregó ella. «No esperes que actúe como alguien que no soy». «¿Y qué significa eso?» «No soy parte de tu mundo, Eduardo. No voy a fingir que lo soy». Él sonrió con diversión. «No te preocupes. No espero que finjas nada». Camila sintió que había algo en su tono que no terminaba de convencerla. Pero ya estaba hecho. Iba a ir. El sábado por la noche. Camila se encontró frente a un espejo en su pequeño departamento. No tenía un vestido de diseñador, ni joyas ostentosas, pero había encontrado un elegante vestido negro que perteneció a su madre. Era sencillo, pero refinado. Cuando llegó al evento, quedó impresionada por el lujo del lugar. La gala se celebraba en el salón de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, propiedad de la familia Villalba. Grandes lámparas de cristal colgaban del techo, el suelo brillaba bajo la luz dorada, y los invitados vestían con la elegancia propia de la élite. Eduardo la estaba esperando en la entrada, impecablemente vestido con un smoking negro. Cuando la vio, sus ojos recorrieron cada detalle de su apariencia. «Sabía que te verías increíble», dijo con una sonrisa encantadora. «No vine para impresionarte», respondió Camila con firmeza. «Eso es lo que más me gusta». Camila no pudo evitar notar cómo varias miradas se posaban sobre ella. No pertenecía a ese mundo, y los asistentes lo sabían. Mientras caminaban por el salón, Eduardo la presentó a algunos de sus conocidos. Lo que al principio parecía una noche tranquila se convirtió en algo incómodo cuando uno de los amigos de Eduardo, un hombre de sonrisa burlona y actitud altanera, comentó con sorna: «Así que tú eres la chica del café». Camila sintió la frialdad en sus palabras. «Sí, trabajo en una cafetería». «¿Por qué?». El hombre sonrió con desdén. «Solo es curioso. No es común ver a alguien como tú aquí». Camila notó la forma en que los demás reían con superioridad. Eduardo, en lugar de defenderla, simplemente sonrió. «Bueno,
Pensé que la noche necesitaba algo diferente. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que ella era para él? ¿Un entretenimiento para sorprender a sus amigos? ¿Diferente o solo un experimento?, preguntó con frialdad. Eduardo arqueó una ceja. No seas tan dura. Solo estamos pasando un buen rato. Camila apretó los dientes. Se sintió expuesta, como si estuviera en una jaula siendo observada por depredadores esperando verla fallar. En un intento de controlar su enojo, se alejó un poco del grupo y se dirigió hacia la terraza. Necesitaba aire. Minutos después, Eduardo apareció a su lado, con una copa de vino en la mano. ¿Por qué te fuiste? Camila lo miró con incredulidad. ¿De verdad no lo sabes? Eduardo suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio. Camila, este es mi mundo. Así son las cosas aquí. ¿Eso justifica que me humillen? No te humillaron, solo te hicieron preguntas. No, me usaste como un espectáculo para tus amigos. Eduardo inclinó la cabeza con curiosidad. Si realmente crees eso, ¿por qué sigues aquí? Camila sintió rabia. No podía creer que él pensara que todo esto era normal, que era aceptable jugar con las personas de esa manera. Tal vez debería irme. Eduardo la observó en silencio por unos segundos, antes de sonreír levemente. Haz lo que quieras, pero si te vas ahora, significa que ellos ganan. Camila sintió sus palabras golpearla con fuerza. Sabía que no debía caer en su juego, pero al mismo tiempo, odiaba la idea de que esas personas la vieran como alguien débil. Respiró hondo y lo miró con determinación. No me voy a ir, pero no por ti, sino por mí. Eduardo sonrió con satisfacción. Eso me gusta. Camila se dio la vuelta y regresó al salón con la cabeza en alto. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no iba a permitir que Eduardo la tratara como una simple pieza en su tablero. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, las reglas del juego estaban a punto de cambiar. Desde la noche de la gala, Camila no había podido sacudirse la sensación de incomodidad que Eduardo había dejado en su vida. No era solo el hecho de que la hubiera usado como un simple entretenimiento para su círculo social, ni la manera en que sus amigos la habían menospreciado. Había algo más profundo en su interior, una inquietud que no lograba identificar. Pensó que, después de la fiesta, Eduardo se alejaría. Suponía que él perdería el interés y buscaría a otra persona para su juego, pero para su sorpresa, no había sido así. Durante los siguientes días, él continuó apareciendo en la cafetería, siempre en la misma mesa, con la misma expresión relajada y la misma mirada inquisitiva. Camila intentaba ignorarlo, pero su presencia la ponía nerviosa. No era miedo exactamente, sino una mezcla de irritación y expectativa que la confundía. Se repetía a sí misma que no debía darle importancia, que debía seguir con su vida como si él no existiera, pero cada vez que lo veía, sentía que la observaba como si esperara algo de ella. Esa tarde, mientras acomodaba las tazas detrás del mostrador, Diego la miró con los brazos cruzados. ¿Hasta cuándo vas a dejar que ese tipo te afecte?, preguntó con tono exasperado. Camila lo miró, fingiendo indiferencia. No me afecta. Diego levantó una ceja. Ah, no. Entonces explícame por qué cada vez que entra, te tensas como si estuvieras esperando que haga algo. Camila suspiró. Es solo que no entiendo por qué sigue viniendo. Porque es un tipo mimado que no soporta que le digan que no, respondió Diego sin dudar. Tal vez, murmuró Camila, aunque en el fondo sentía que había algo más. Diego la miró fijamente. Camila, dime la verdad. ¿Sigues interesada en él? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Qué? No, claro que no. Entonces, ¿por qué te molesta tanto que siga viniendo? Camila mordió su labio inferior, incómoda. No es molestia, es confusión. Quiero saber qué quiere. Diego bufó. Es obvio lo que quiere. Quiere demostrarte que él gana siempre. Camila se quedó en silencio, sin saber qué responder. Cuando salieron de la cafetería esa noche, Eduardo estaba ahí, apoyado en su auto negro, como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. Llevaba las manos en los bolsillos y tenía esa expresión tranquila, como si tuviera todo bajo control. «Sigues aquí», dijo Camila con frialdad. «Quería verte». Diego resopló con fastidio. ¡Qué sorpresa! Eduardo ni siquiera lo miró. ¿Podemos hablar? No tenemos nada de qué hablar, respondió Camila de inmediato.
5 minutos, insistió él, con voz calmada. Diego entrecerró los ojos. ¿5 minutos para qué? Para seguir con tus jueguitos de rico aburrido. Eduardo sonrió con diversión. 5 minutos para que Camila decida si va a seguir huyendo o si va a enfrentar lo que realmente está pasando aquí. Camila frunció el ceño. ¿Y qué se supone que está pasando? Eduardo. La miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. Eso es lo que quiero saber. Diego la miró con incredulidad. No vas a caer en esto, ¿verdad? Camila dudó por un instante. Sabía que Eduardo jugaba con ella, pero también sabía que si no lo enfrentaba, nunca iba a entender lo que él realmente quería. Ve adelantándote, Diego. Camila, solo 5 minutos. Diego chasqueó la lengua con frustración, pero al final se alejó. Cuando quedaron solos, Eduardo se enderezó y se acercó lentamente. No pareces alguien que deja que los demás le digan qué hacer. No lo soy. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Camila cruzó los brazos. Porque quiero entender por qué sigues viniendo. Eduardo inclinó la cabeza con curiosidad. Me gusta tu forma de pensar. Camila respiró hondo. Deja de hablar en círculos. ¿Qué quieres? Quiero entender qué es lo que te hace diferente. No soy diferente. Solo no soy alguien que se deja manipular. Eduardo sonrió levemente. Eso es exactamente lo que te hace diferente. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. No soy parte de tu juego. ¿Y si te dijera que ya estás dentro? Camila apretó los dientes. Entonces haré algo que nadie en tu vida ha hecho antes. ¿Y qué es eso? Ganar. Eduardo soltó una leve risa. Me gusta tu confianza. No es confianza, es certeza. Se giró y comenzó a caminar sin mirar atrás. No le iba a dar la satisfacción de quedarse allí discutiendo más tiempo. Eduardo se quedó viéndola alejarse con una expresión indescifrable. Esa noche, mientras intentaba dormir, Camila sintió una extraña inquietud en su pecho. Sabía que Eduardo no se rendiría tan fácilmente. Sabía que, de alguna forma, seguiría buscándola, desafiándola. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Eduardo estaba experimentando algo nuevo. Por primera vez en su vida, alguien no se había doblegado ante él, y eso lo tenía completamente obsesionado. El aroma del café recién hecho llenaba la cafetería, mezclándose con el murmullo de los clientes y el ruido de las tazas chocando contra los platillos. Era un día como cualquier otro, pero para Camila, todo se sentía diferente. Su mundo, que hasta hace unas semanas era simple y predecible, ahora estaba lleno de preguntas que no sabía si quería responder. Eduardo Villalba había conseguido lo que nadie más, meterse en su cabeza. No podía sacarlo de su mente. No era atracción, ni siquiera curiosidad en el sentido romántico. Era una molestia, una sombra que la seguía a donde fuera, desde la noche de la gala. Cada mirada, cada palabra que él decía, cada comentario que parecía demasiado preciso la hacían preguntarse cuánto tiempo más podría mantener su secreto oculto. Porque Eduardo tenía razón en algo. Ella no encajaba del todo en el mundo en el que había elegido vivir. «Te vas a quedar sin clientes si sigues así», comentó Diego, inclinándose sobre la barra con los brazos cruzados, mirándola con sospecha. Camila parpadeó y volvió a la realidad. «¿Qué? ¿De que llevas 5 minutos limpiando la misma mesa sin moverte?» Camila miró el trapo en su mano y luego la mesa, que estaba tan limpia como podía estarlo. Suspiró y lo dejó a un lado. «Solo estoy distraída. ¿Distracción o cierto tipo con complejo de rey sigue en tu cabeza?» Ella chasqueó la lengua, sin querer darle la razón. «No es él, es su actitud. No entiendo por qué sigue viniendo». Diego bufó. «Porque tipos como él no soportan perder. No soportan que alguien no se rinda ante su encanto». Camila apretó los labios, pensativa. «Eso es lo que me molesta. No quiero ser parte de un reto. Entonces mándalo al demonio de una vez. No es tan fácil». «¿Y por qué no?» Camila se quedó en silencio. Diego frunció el ceño con expresión seria. «Dime la verdad. ¿Te gusta ese tipo?» «No», respondió ella de inmediato. Diego levantó las manos. Burlón. «Bueno, entonces no entiendo por qué te molesta tanto». Camila suspiró, intentando ignorar su comentario. Su turno terminó 2 horas después, y cuando salió de la cafetería decidió caminar un rato antes de volver a casa. Necesitaba despejar su mente.
respirar aire fresco y dejar de pensar en Eduardo Villalba. Pero, al doblar la esquina, su cuerpo se tensó de inmediato. Él estaba ahí, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, con una postura relajada pero con la mirada fija en ella. ¿Siguiéndome ahora?, preguntó Camila con tono seco, deteniéndose a unos metros de él. Digamos que fue una coincidencia, respondió Eduardo con una media sonrisa. No creo en las coincidencias. Yo tampoco. Camila rodó los ojos y se cruzó de brazos. Sabes que esto ya roza el acoso, ¿verdad? Digamos que soy persistente. Digamos que eres molesto. Eduardo soltó una pequeña risa. Me gusta tu carácter. No me interesa lo que te gusta. Entonces, ¿por qué sigues hablando conmigo? Camila apretó los labios, pero no respondió. ¿Por qué te afecta tanto que esté aquí? Ella exhaló con frustración. Porque quiero entender qué es lo que buscas. Quiero entenderte. Camila sintió como su cuerpo se tensaba aún más. No hay nada que entender. Eso es lo que dices. Pero yo sé que hay más. No sabes nada de mí. Por eso quiero saber. Camila sintió un nudo en el estómago. No soy un misterio para resolver. Eduardo la miró con un interés más profundo del que ella hubiera querido soportar. Tal vez no, pero hay algo en ti que no encaja. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué se supone que significa eso? No eres como las demás personas que han trabajado toda su vida en algo como esto. Hablas diferente, te comportas diferente. No encajas completamente en el mundo en el que dices vivir. Camila apretó los labios, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes. Camila sintió un ardor en la garganta. ¿Por qué te importa tanto? Porque quiero saber qué es lo que ocultas. No oculto nada. Eduardo dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. Entonces dime, ¿por qué reaccionaste así en la gala? Camila sintió que su respiración se volvía más pesada. Porque me usaste como un juego. No, fue más que eso. No solo estabas molesta, estabas dolida. No porque te humillaran, sino porque te trataron como alguien que no pertenecía ahí. Camila sintió su corazón acelerarse. Eduardo la estaba analizando demasiado bien, y eso la asustaba. No sé qué crees que estás descubriendo, pero no es asunto tuyo. Eduardo sonrió levemente. Tal vez no, pero ahora sé que tenía razón. Camila lo fulminó con la mirada. Vete al diablo, Eduardo. Se giró y comenzó a caminar rápidamente. Esta vez, no escuchó que la siguiera, pero eso no la tranquilizó. Cuando llegó a casa, su respiración aún estaba agitada. Se miró en el espejo y trató de calmarse. No podía permitir que Eduardo la hiciera dudar. Sin embargo, lo había logrado. Había removido algo dentro de ella, algo que había tratado de enterrar durante años. Lo que Eduardo no sabía era que Camila tenía razón. Él no tenía idea de quién era ella, y si descubría la verdad, todo el juego cambiaría. Camila pasó la noche en vela. No importaba cuántas veces cambiara de posición en la cama o intentara distraerse con su teléfono, su mente volvía una y otra vez a la conversación con Eduardo. No encajas completamente en el mundo en el que dices vivir. Sus palabras la perseguían. Retumbaban en su cabeza como un eco persistente. Eduardo la estaba analizando demasiado bien, demasiado rápido, y eso la inquietaba. Nadie había sido capaz de verla con tanta claridad antes. Nadie había hecho las preguntas que ella había temido responder. Se levantó antes del amanecer y se quedó sentada junto a la ventana de su pequeño departamento, viendo las luces de la ciudad apagarse poco a poco mientras el sol empezaba a iluminar el horizonte. Su pecho se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de colapsar dentro de ella. El pasado estaba cada vez más cerca. Cuando llegó a la cafetería esa mañana, Diego la recibió con una mirada sospechosa. «Voy a tomarlo como un mal día o como una prueba de que los fantasmas existen», comentó, mirándola fijamente. Camila lo miró sin entender. «¿Qué? ¿Pareces un zombi? ¿Dormiste algo?» «No mucho», admitió, dirigiéndose detrás del mostrador para preparar café. Diego la siguió con la mirada y luego chasqueó la lengua. «Déjame adivinar. Villalba otra vez». Camila sintió un escalofrío al escuchar su apellido. «No es él, es su actitud. No entiendo por qué sigue viniendo». Diego apoyó los codos en la barra, cruzando los brazos sobre el mostrador. «Es obvio, porque es un tipo con un ego gigantesco que no soporta que alguien como tú lo ignore. No sé si es solo eso». «¿Cómo que no?
Es el clásico niño rico que juega con las personas como si fueran piezas en un tablero. Camila se mordió el labio inferior. Tal vez. Diego la miró con el ceño fruncido. Camila, en serio, estás actuando raro. Desde la gala, estás diferente. Ella bajó la mirada. No es nada, solo estoy cansada. No me mientas. Algo pasó entre ustedes que no me has contado. Camila apretó los labios y evitó su mirada. No quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque no tiene importancia. Diego exhaló con frustración, pero no insistió. La mañana transcurrió sin problemas. Camila intentó enfocarse en el trabajo, atender a los clientes con su mejor sonrisa y alejar cualquier pensamiento sobre Eduardo de su mente. Pero el alivio duró poco. Cerca del mediodía, la puerta de la cafetería se abrió y, como si el universo se empeñara en no darle un descanso, Eduardo Villalba entró con su andar despreocupado. Camila sintió una punzada de irritación mezclada con ansiedad. Lo ignoró, pero su cuerpo se tensó de inmediato. Sabía que él estaba mirándola, que esperaba una reacción. Diego, que lo notó al instante, rodó los ojos con fastidio. Ah, por supuesto. Aquí está otra vez nuestro acosador favorito. Camila fingió no escucharlo. Eduardo caminó hasta su mesa habitual y se acomodó como si estuviera en su casa. No tardó en hablar. Buenos días, Camila. Ella levantó la vista con calma, intentando no demostrar ninguna emoción. Eduardo, ¿me extrañaste? ¿Te digo la verdad o la versión que quieres escuchar? Eduardo sonrió con diversión. La verdad. Entonces no. Él soltó una risa ligera, acomodándose en su asiento. Qué cruel. No soy cruel. Soy honesta. Eso me gusta. Camila bufó y giró sobre sus talones, ignorándolo. Diego se inclinó hacia ella y murmuró. Este tipo no se rinde. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ignorarlo. Pero ignorarlo era más difícil de lo que pensaba. Eduardo no intentó provocarla directamente. No la llamó ni la molestó con comentarios arrogantes. Solo se quedó ahí, observándola, esperando. Esa paciencia la ponía más nerviosa que cualquier provocación. Cuando por fin se levantó y caminó hacia la salida, Camila sintió alivio. Pero antes de irse, Eduardo se detuvo junto a ella. Voy a descubrir quién eres en realidad. Camila sintió su estómago encogerse. Ya te lo dije, no hay nada que descubrir. Eduardo sonrió levemente. Eso es lo que hace todo más interesante. Se giró y salió, dejándola con una sensación de inquietud que no pudo sacudirse. Cuando terminó su turno, Camila no fue directo a casa. Necesitaba aire. Caminó sin rumbo por la ciudad, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que Eduardo no iba a detenerse, y eso significaba que tenía que decidir qué hacer antes de que él lograra conectar todas las piezas. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta un lugar que no había visitado en años. Un viejo edificio de piedra con grandes ventanales y una puerta de madera imponente. Se quedó inmóvil frente a él, sintiendo cómo su pecho se apretaba con una mezcla de nostalgia y miedo. Ese lugar era parte de su pasado, un pasado que había jurado dejar atrás. Pero ahora, Eduardo estaba demasiado cerca de descubrir la verdad, y quizás era hora de enfrentar lo que había estado evitando por tanto tiempo. Camila permaneció inmóvil frente al viejo edificio, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La fachada de piedra gris se mantenía imponente a pesar del paso de los años. Sus grandes ventanales, cubiertos por cortinas pesadas, ocultaban un interior que solía conocer muy bien. La puerta de madera con su marco tallado seguía igual que la última vez que la había visto. Nada parecía haber cambiado, pero para ella, todo era diferente. El viento frío de la tarde sopló con fuerza, haciendo que sus cabellos se deslizaran sobre su rostro. Se cruzó de brazos, no por el frío, sino por la extraña sensación que le oprimía el pecho. Había jurado no volver, no mirar atrás, pero Eduardo había removido algo dentro de ella, algo que creía enterrado, y ahora estaba ahí, frente a su pasado, como si fuera inevitable. Inspiró hondo antes de caminar hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el empedrado de la entrada, y por un momento, sintió que una parte de ella volvía a ser la niña que solía correr por ese mismo lugar sin preocupaciones. Levantó la mano y tocó la puerta con los nudillos. El sonido seco pareció más fuerte de lo que esperaba. Pasaron unos segundos antes de que se escucharan pasos del otro lado. La puerta se entreabrió
y una mujer de cabello grisáceo y ojos cansados apareció en el umbral. ¿Sí?, preguntó con voz suave, pero con un dejo de cautela. Camila sintió un nudo en la garganta. «Soy yo». Los ojos de la mujer se abrieron de par en par antes de llevarse una mano a la boca. «Señorita Camila». La puerta se abrió por completo y, antes de que pudiera reaccionar, la mujer la abrazó con fuerza. Camila sintió la calidez del gesto, pero no pudo corresponder de inmediato. Su cuerpo se mantenía tenso, como si aún no estuviera lista para estar ahí. «Pensé que nunca volvería a verla», murmuró la mujer, apartándose lo suficiente para mirarla de cerca. «Ha pasado tanto tiempo». «Lo sé, Mónica», dijo Camila con voz baja. «Yo tampoco esperaba volver». Mónica, la antigua ama de llaves de la familia, la tomó de las manos con cuidado. «¿Quiere pasar?». Camila dudó por un momento, pero asintió. El interior de la casa estaba casi igual a como lo recordaba. Las amplias lámparas de araña colgaban del techo alto, iluminando los suelos de mármol pulido. Las paredes estaban adornadas con cuadros y fotografías antiguas, algunas de ellas con rostros que le resultaban demasiado familiares. Mónica la llevó hasta la sala principal, donde una gran chimenea de piedra se mantenía apagada, pero conservaba la misma presencia imponente. Camila pasó la yema de los dedos por el respaldo de un sillón, sintiendo la textura del terciopelo. «Nada ha cambiado», murmuró. «No podía hacerlo», respondió Mónica con una sonrisa nostálgica. Su madre quería que la casa se mantuviera como siempre. El solo escuchar la mención de su madre hizo que Camila cerrara los ojos un segundo. Su pecho se apretó con fuerza. «¿Qué ha pasado en todo este tiempo?», preguntó, tratando de ignorar el torbellino de emociones dentro de ella. Mónica suspiró. «Después de que usted se fue, la casa quedó en silencio. Al principio, recibíamos visitas de abogados y gente que decía querer proteger sus intereses, pero la señorita Julia dejó en claro que usted no quería nada de esto». Camila asintió. Su tía Julia había sido la única en respetar su decisión de alejarse. Y ahora ha vuelto. Camila miró a Mónica, sintiendo que sus ojos la analizaban con una mezcla de cariño y preocupación. «No lo sé». Mónica sonrió con tristeza. «¿Fue él?». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo? Ese joven, Eduardo Villalba». Camila sintió que su garganta se secaba. «¿Lo conoces?». «No personalmente, pero he oído hablar de su familia. Su padre era amigo de su abuelo». Camila sintió que la habitación daba vueltas. «¿Qué dijiste?». Mónica frunció el ceño. «Los Villalba y los Durán tienen una historia que viene de años. No es raro que él haya sentido curiosidad por usted». Camila sintió que su pecho se oprimía. Eduardo no solo había sentido curiosidad por ella. ¿Había sabido todo el tiempo quién era en realidad? ¿O solo había seguido sus instintos hasta acercarse demasiado? «¿Y qué sabes de su familia?», preguntó con voz baja. Mónica suspiró, como si estuviera decidiendo si debía decirle la verdad. Su abuelo y el padre de Eduardo hicieron negocios juntos hace décadas. Pero algo pasó, algo que rompió cualquier relación entre ellos. Camila sintió su corazón acelerarse. «¿Qué fue?». Mónica negó con la cabeza. «Nunca lo supe con certeza. Solo sé que terminó en traición y dolor». Camila se quedó en silencio. Había creído que Eduardo simplemente la había visto como un reto, como un juego. Pero, ¿y si había algo más? ¿Y si su interés en ella no había sido tan casual como había pensado? El pasado que había tratado de enterrar estaba volviendo a la superficie. Y ahora, tenía que averiguar la verdad antes de que Eduardo lo hiciera. Camila caminó lentamente por la enorme sala, dejando que sus dedos recorrieran la superficie de los muebles cubiertos con una fina capa de polvo. Cada rincón de aquella casa guardaba recuerdos que había tratado de olvidar, momentos que le recordaban quién era y lo que había dejado atrás. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la sacudía. No estaba preparada para esto. No lo había estado nunca. Mónica la observaba con una mezcla de nostalgia y ternura. Era la única persona que siempre había estado ahí. Incluso cuando todo en su mundo se derrumbó. «Han pasado tantos años, señorita Camila. Cuando se fue, pensé que jamás volvería». Camila esbozó una sonrisa débil mientras se dejaba caer en uno de los sillones de la sala. «Yo también lo pensé». Mónica tomó asiento frente a ella, mirándola con detenimiento. «Pero algo cambió, ¿no?».
Camila desvió la mirada hacia la chimenea apagada, como si en las cenizas pudiera encontrar respuestas a todas las preguntas que se agolpaban en su mente. Eduardo Villalba. El nombre salió de sus labios en un susurro, pero Mónica pareció entenderlo todo con solo escucharlo. Ese muchacho sabía que tarde o temprano se cruzarían. Camila frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Mónica suspiró y se acomodó en el sillón, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque sus familias han estado entrelazadas más de lo que imaginas. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me dijiste que su padre y mi abuelo hicieron negocios juntos. Sí, eran amigos en su juventud, socios en sus empresas, pero la relación se rompió de una manera irreparable. Camila se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertando más que nunca. ¿Por qué? Mónica dudó un momento antes de responder. No sé los detalles exactos. Solo sé que hubo una traición, algo que convirtió la amistad en resentimiento. Tu abuelo nunca habló de ello, pero recuerdo las veces que lo vi apretar los puños cada vez que alguien mencionaba el apellido Villalba. Camila sintió su respiración acelerarse. Entonces, Eduardo sabe quién soy. Mónica negó lentamente con la cabeza. No lo creo. No del todo. Pero si ha sentido curiosidad por ti, si ha notado algo diferente en ti, puede que esté más cerca de la verdad de lo que imaginas. Camila se levantó de golpe, sintiendo que el aire en la habitación se volvía pesado. No puedes saberlo. Mónica la observó con preocupación. ¿Por qué te asusta tanto? Camila la miró fijamente. Porque si lo descubre, todo cambiará. El silencio se instaló entre ellas. Camila sentía su pecho oprimido, una sensación de angustia que no recordaba haber experimentado desde hacía mucho tiempo. Había hecho todo lo posible por vivir lejos de ese mundo, por forjar su propio camino sin depender de su apellido, de la fortuna que le correspondía por derecho. Pero ahora, todo amenazaba con derrumbarse. Se giró y caminó hacia la gran ventana que daba al jardín trasero. Las flores aún crecían como lo hacían cuando era niña. Los senderos seguían intactos. Era como si el tiempo no hubiera pasado en aquel lugar. ¿Por qué volviste, Camila?, preguntó Mónica con suavidad. Camila cerró los ojos por un momento antes de responder. Porque él me obligó a hacerlo. Eduardo, sí, su insistencia, su manera de analizarme, de buscar respuestas donde no las hay. Él me hizo dudar. Me hizo recordar cosas que había enterrado. Mónica se puso de pie y caminó hasta ella. Quizás es porque necesitas enfrentar tu pasado. Camila giró el rostro hacia ella con una expresión de escepticismo. No necesito nada de eso. Solo quiero que me deje en paz. Mónica la miró con tristeza. ¿Y eso es lo que realmente quieres? Camila no respondió. En su interior, una parte de ella sabía la verdad. No era solo Eduardo quien la estaba obligando a enfrentarse a lo que había sido. Era ella misma. Se giró de nuevo hacia la ventana, respirando hondo. Necesito respuestas. Mónica asintió con comprensión. Entonces hay alguien que podría ayudarte. Camila la miró con interés. ¿Quién? ¿Tu tía Julia? El nombre le provocó una punzada en el pecho. Julia era la única persona en su familia que había respetado su decisión de alejarse. La única que no la presionó para que regresara. ¿Dónde está ahora? Sigue en la ciudad. Nunca dejó de estar pendiente de ti. Aunque a la distancia, Camila sintió un nudo en la garganta. Necesito verla. Puedo arreglarlo. Camila asintió lentamente. Gracias, Mónica. Mónica le tomó las manos con cariño. Siempre estaré aquí para ti, señorita Camila. Esa noche, cuando Camila salió de la casa, sintió que había dado un paso hacia algo que no podía evitar. Su pasado ya no era algo distante. Estaba ahí, llamándola de vuelta. Y Eduardo, sin saberlo, había sido la llave que abrió la puerta que ella había intentado cerrar para siempre. Camila pasó la noche inquieta. No había logrado dormir más de unas pocas horas, y cuando despertó, sintió que la cabeza le pesaba como si hubiera estado luchando en una batalla mental. En cierto sentido, así era. Su visita a la casa de su infancia había removido recuerdos que había intentado sepultar, y ahora, con la posibilidad de reencontrarse con su tía Julia, sentía que su mundo estaba al borde de un cambio irreversible. Se levantó despacio, con la sensación de que la realidad a su alrededor se tornaba más densa con cada paso que daba. Miró su reflejo en el espejo y vio las sombras bajo sus ojos. Se sentía agotada, pero no tenía tiempo para detenerse. Hoy, más que nunca,
Necesitaba respuestas. El día transcurrió con lentitud. En la cafetería, Diego la observaba con atención, notando la manera en que su mente parecía estar en otro lugar. «Si sigues así, vas a derramar café en algún cliente», comentó con sorna mientras le entregaba una bandeja con pedidos. Camila apenas le dedicó una mirada. «Estoy bien». «Sí, claro. Tiene algo que ver con nuestro querido acosador favorito». Ella resopló con frustración. «No quiero hablar de Eduardo». Diego arqueó una ceja. «Eso significa que sí tiene que ver con él». Camila no respondió. Simplemente tomó la bandeja y salió a servir las mesas. No tenía sentido seguir discutiendo. Las horas pasaron lentamente, y cuando finalmente terminó su turno, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Mónica le había enviado un mensaje con la dirección donde podía encontrar a Julia. No era un lugar desconocido para ella. Su tía había elegido vivir en una casa más discreta, lejos de las propiedades ostentosas de la familia. El trayecto hasta allí fue un torbellino de pensamientos. Se preguntó qué le diría. ¿Cómo reaccionaría su tía al verla después de tanto tiempo? No había sido justa con ella. Julia había intentado mantenerse en contacto, pero Camila la había alejado igual que a todos. Cuando llegó, se quedó un momento en la acera, observando la fachada de la casa. Era un lugar acogedor, con un jardín bien cuidado y un camino de piedra que llevaba hasta la entrada. Respiró hondo y se obligó a avanzar. Llamó a la puerta y apenas pasaron unos segundos antes de que ésta se abriera. Frente a ella, con la misma elegancia serena de siempre, estaba Julia Durand. Su tía no había cambiado demasiado. Su cabello rubio ceniza estaba recogido en un moño perfecto, y sus ojos azules la miraban con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Camila». La voz de Julia era suave, pero había un matiz de incredulidad en ella. Camila sintió que el aire se volvía pesado en sus pulmones. «Hola, tía». Por un instante, ninguna de las dos supo qué decir, pero luego, Julia dio un paso adelante y la abrazó con firmeza. Camila sintió un nudo en la garganta, mientras su tía la estrechaba contra su pecho con calidez. «Pensé que nunca volvería a verte», murmuró Julia con la voz temblorosa. Camila cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el consuelo del abrazo. «Lo sé, lo siento». Julia se apartó ligeramente, mirándola con un dejo de preocupación. «Ven, entremos. Debemos hablar». La casa de Julia era exactamente como Camila la recordaba. Elegante pero acogedora, con una decoración clásica que reflejaba su buen gusto. La llevó hasta la sala y le ofreció una taza de té, pero Camila apenas la sostuvo entre sus manos, sin llegar a beberla. «¿Qué te trajo de vuelta?», preguntó Julia con voz calmada. Camila exhaló lentamente. «Hay muchas cosas que quiero saber». Julia la miró con atención. «¿Sobre la familia?», Camila asintió. «Sobre el pasado y sobre los Villalba». El rostro de Julia se tensó apenas, pero fue suficiente para que Camila lo notara. «Mónica me dijo que hubo problemas entre el abuelo y el padre de Eduardo, que hubo una traición». Julia dejó su taza sobre la mesa con cuidado y entrelazó las manos sobre su regazo. «Lo hubo». Camila sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué pasó?». Julia guardó silencio por un momento, como si estuviera reuniendo las palabras correctas. «Tu abuelo y Arturo Villalba fueron amigos cercanos durante muchos años. Construyeron imperios juntos, compartieron negocios, confianza, hasta que esa confianza se rompió». Camila esperó, sintiendo que su pecho se apretaba. «Arturo traicionó a tu abuelo. Le robó, no dinero, sino algo peor, su legado. Usó información privilegiada para sabotearlo. Lo dejó sin su empresa, sin su poder. Tu abuelo quedó destruido». Camila sintió una punzada en el estómago. ¿Y nadie hizo nada? No había pruebas suficientes. Arturo fue astuto. Se aseguró de que todo pareciera legítimo. Camila pasó una mano por su rostro, tratando de asimilar la información. Entonces, los Villalba siempre fueron enemigos de nuestra familia. Camila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo comenzaba a encajar. «Eduardo», susurró. Julia la miró fijamente. «¿Qué tiene que ver Eduardo Villalba en todo esto?». Camila dudó. No sabía si debía decirle todo. «Me ha estado siguiendo. ¿Quiere saber quién soy?». Julia se tensó. «¿Sabe la verdad?». «No del todo, pero me ha estado observando, analizándome». Julia apretó los labios. «Entonces debes alejarte de él».
Camila sintió un escalofrío. ¿Por qué? Julia la miró con gravedad. Porque si Eduardo descubre quién eres en realidad, no tendrás forma de saber si está aquí para reparar el pasado o para terminar lo que su familia empezó. Camila sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No podía permitir que Eduardo descubriera la verdad, pero ya era demasiado tarde. El aire de la noche se sentía pesado mientras Camila caminaba por las calles vacías de la ciudad. No importaba cuánto intentara calmarse. Su corazón seguía latiendo con fuerza contra su pecho, como si su propio cuerpo intentara advertirle de algo que su mente aún no quería procesar. La conversación con Julia había sido como un golpe de realidad que no esperaba recibir. Una puerta que se había abierto de golpe, revelando un pasado que ella había intentado ignorar durante toda su vida. Los Villalba destruyeron a nuestra familia. Arturo Villalba no solo traicionó a tu abuelo, sino que se aseguró de que nunca pudiera levantarse de nuevo. Esas palabras la perseguían como un eco implacable, repitiéndose una y otra vez en su mente. ¿Qué significaba que Eduardo estuviera ahora en su vida? ¿Hasta qué punto era una coincidencia? ¿O acaso todo había estado planeado desde el principio? Metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, tratando de encontrar algo de calor en medio de la brisa nocturna que le helaba la piel. La ciudad estaba casi desierta a esa hora, salvo por algunos autos que pasaban de vez en cuando, y las luces intermitentes de los carteles publicitarios que titilaban a lo lejos. Se obligó a seguir caminando, sin un rumbo fijo, esperando que el movimiento ayudara a calmar el torbellino de emociones que amenazaba con consumirla, cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sacó el dispositivo con algo de reticencia, como si ya supiera de antemano quién sería el remitente. Eduardo Villalba. El mensaje era corto, pero suficiente para hacer que su pulso se acelerara. Eduardo, sigues huyendo de mí. El aire se atascó en su garganta. Apretó los labios con fuerza. Bloqueó la pantalla sin responder y guardó el teléfono de inmediato. No tenía por qué sentir este miedo irracional. No tenía razones para permitir que Eduardo se metiera en su cabeza de esta forma. Y sin embargo, ahí estaba, con la piel erizada y una sensación de inquietud clavada en el pecho. Se frotó los brazos, sin saber si era el frío o el miedo lo que la hacía temblar. Entonces, lo sintió, esa presencia, como si alguien la estuviera observando. Se detuvo de golpe, su respiración quedándose atrapada en su garganta. Miró alrededor, pero la calle seguía desierta, los edificios silenciosos, las sombras alargadas por la luz de los faroles. Pero ella sabía que no estaba sola. Cuando giró la cabeza hacia la esquina, su cuerpo entero se tensó. Eduardo estaba allí, de pie junto a una farola, con una mano en el bolsillo de su abrigo y la otra sosteniendo su teléfono. La luz amarillenta proyectaba sombras en su rostro, dándole una expresión aún más impenetrable. Camila sintió que su garganta se secaba. No podía ser una coincidencia. No puedes aparecer en todos lados donde voy, dijo, intentando sonar firme, aunque su voz tenía un leve temblor que la traicionaba. Eduardo arqueó una ceja, con esa sonrisa que nunca dejaba claro si era diversión o si escondía algo más. No te preocupes, no te estoy siguiendo, solo coincidimos en los mismos lugares. Camila entrecerró los ojos, evaluándolo. No creo en coincidencias. Yo tampoco. El aire entre ellos se volvió denso. Eduardo no se movió de su lugar, pero la forma en que la observaba la hacía sentir como si estuviera acercándose a ella de alguna manera. No había arrogancia en su mirada esta vez. No había juego ni burla, solo una determinación firme que la hacía sentir atrapada. «Llevas días evitándome», dijo él, con una calma que la irritó. «No hay nada que hablar contigo». «Eso no es cierto». Dio un paso adelante. Camila no retrocedió, pero su cuerpo entero se puso en alerta. «¿Qué es lo que realmente quieres?» «Eduardo». El silencio entre ellos se extendió por unos segundos interminables antes de que él respondiera con una voz baja, firme, sin titubeos. «Quiero saber quién eres». El estómago de Camila se contrajo. «Ya te lo dije, no hay nada que descubrir. No me mientas». Su tono fue un susurro afilado, pero con una convicción que le revolvió el estómago. Camila sintió cómo sus dedos se apretaban contra los bolsillos de su chaqueta. «¿Qué crees que estoy escondiendo? Algo me dice que tú y yo estamos más conectados de lo que imaginas». Su corazón martilló contra su pecho. «No tiene sentido que me analices tanto». Intentó sonar despreocupada.
No soy nadie importante. Eduardo la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Eso es lo que quieres que crea, ¿no? Camila sintió una punzada de ansiedad recorrer su cuerpo entero. Déjame en paz. No hasta que descubra la verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tensión insoportable. El viento sopló entre ellos, arrastrando las hojas secas por la acera. Camila podía escuchar su propia respiración acelerada, su pulso latiendo fuerte en los oídos. Eduardo la observaba como si estuviera esperando que ella misma le diera las respuestas que buscaba, pero no podía hacerlo. No podía dejar que se acercara más. Lo miró con una expresión que intentó ser firme, aunque su interior temblaba. Si de verdad quieres saber quién soy, entonces encuéntralo tú solo. Se giró y comenzó a caminar, sintiendo la presión de su mirada clavada en su espalda hasta que desapareció de su vista cuando llegó a su apartamento. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra la madera, sintiendo que su pecho subía y bajaba agitado. Esto se estaba saliendo de control. Eduardo no se detendría, y cuando descubriera la verdad, nada volvería a ser igual. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Camila se dejó caer en el pequeño sofá de su apartamento. Sus músculos estaban tensos, su mente agotada. Desde el momento en que cerró la puerta detrás de ella, había sentido el peso de la noche sobre sus hombros. Eduardo estaba demasiado cerca de la verdad, demasiado cerca de descubrir lo que ella había intentado enterrar durante años. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo, tratando de calmarse, pero su pecho subía y bajaba con agitación, como si todavía sintiera la presión de su mirada sobre ella. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía seguir huyendo, no con Eduardo cada vez más cerca. Miró su teléfono sobre la mesa de café, brillando con una notificación pendiente. No quería verla. Pero su instinto le decía que ya sabía de quién era. Tomó el dispositivo con manos temblorosas y desbloqueó la pantalla. Eduardo, no puedo evitar sentir que me estás ocultando algo, y lo voy a descubrir. La respiración de Camila se detuvo por un instante. Apretó la mandíbula, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Eduardo no se rendiría. No era de los que abandonaban algo cuando sentían que estaban cerca de una respuesta. Lo había visto en su mirada, en la manera en que la observaba como si intentara arrancarle los secretos con los ojos. Tiró el teléfono sobre la mesa con frustración y se levantó de golpe. No podía quedarse ahí sentada, esperando que las cosas se resolvieran solas. Caminó hasta la ventana y apartó ligeramente la cortina. La calle estaba vacía. No había nadie afuera. Solo la luz intermitente de un semáforo que cambiaba de color, aunque no pasaran autos. Pero aún así, no podía sacudirse la sensación de que alguien la observaba. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar de un lado a otro en la sala. Necesitaba pensar. Si Eduardo seguía buscando respuestas, era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara la verdad, antes de que supiera quién era ella realmente. Y cuando lo hiciera, ¿qué pasaría? Su familia y la suya tenían un pasado teñido de traición. Su abuelo había sido traicionado por los Villalba, su legado arrancado de sus manos, y su vida jamás volvió a ser la misma. ¿Cómo reaccionaría Eduardo cuando descubriera que Camila Durand, la humilde mesera a la que había intentado humillar, pertenecía a la familia que su padre ayudó a destruir? No quería saberlo. Pero el destino no parecía dispuesto a darle otra opción. Se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos con fuerza. No podía permitirse debilitarse ahora. Dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro de Eduardo, su expresión firme, su mirada inquisitiva, su insistencia en querer conocerla, en querer descubrir qué era lo que ella escondía. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Camila ya estaba despierta. Se levantó con pesadez y se dirigió al baño, tratando de ignorar el cansancio que sentía en cada músculo de su cuerpo. Se miró en el espejo y notó las sombras bajo sus ojos. El agua fría la ayudó a despejarse un poco, pero la sensación de inquietud seguía ahí, pegada a su piel como una sombra. A las 8 en punto, ya estaba en la cafetería. Diego la miró con el ceño fruncido cuando la vio entrar. «Pareces un fantasma». Camila rodó los ojos y se puso el delantal sin responder. «No vas a decir nada. No tengo ganas de hablar, Diego». Él la observó por un momento antes de suspirar. «Déjame adivinar, Villalba». Camila lo fulminó con la mirada.
No quiero hablar de eso. Entonces sí es por él. Diego. Él levantó las manos en señal de rendición y se alejó, murmurando algo sobre la testarudez de su amiga. Camila trató de enfocarse en el trabajo. Atendió a los clientes, sirvió café, limpió mesas, todo en automático, pero su mente seguía atrapada en la conversación de la noche anterior. Entonces, la puerta se abrió y su cuerpo se congeló. Eduardo entró con la misma calma de siempre, pero esta vez su mirada no tenía el matiz arrogante al que ella estaba acostumbrada. Esta vez, había algo diferente en sus ojos, algo que la hizo sentir vulnerable. Camila tragó saliva y fingió no verlo. Se giró para seguir limpiando una mesa, pero Eduardo se acercó a ella sin dudarlo. «Buenos días, Camila». Su voz era suave, pero con una nota de intensidad que la puso en alerta. Camila respiró hondo antes de volverse hacia él. «Buenos días». Él la observó con atención, como si buscara algo en su rostro. «¿Puedo hablar contigo un momento? Estoy trabajando. No tomará mucho tiempo». Camila miró a su alrededor. La cafetería estaba moderadamente llena, pero Diego la observaba desde el otro lado del mostrador, claramente pendiente de lo que sucedía. «No tengo nada que decirte, Eduardo». Él inclinó ligeramente la cabeza. «Tal vez tú no, pero yo sí». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué es tan importante?». Eduardo guardó silencio por un momento. Luego sacó su teléfono del bolsillo y deslizó la pantalla hasta encontrar algo. «Anoche, después de nuestra conversación, investigué un poco». El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. «¿Investigaste qué?». Eduardo giró la pantalla de su teléfono para mostrársela. Era una foto, antigua. Camila sintió que su estómago se contraía cuando reconoció los rostros en la imagen. Su abuelo. Y al lado de él, un hombre que se parecía demasiado a Eduardo, Arturo Villalba. Camila sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Eduardo la observaba en silencio, esperando su reacción. «¿Qué sabes sobre esto, Camila?». Su voz era tranquila, pero cargada de significado. Camila sintió que todo su mundo se tambaleaba. Eduardo estaba cada vez más cerca de la verdad, y ya no había manera de detenerlo. El aire en la cafetería se volvió denso, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido por la revelación que Eduardo acababa de soltar frente a Camila. La imagen en la pantalla de su teléfono era una prueba de que la verdad estaba saliendo a la superficie, de que todo lo que había tratado de enterrar durante años estaba a punto de desmoronarse. Camila sintió que su respiración se volvía irregular. Su mirada permanecía fija en la foto, en los dos hombres que, en otro tiempo, habían compartido confianza y negocios, hasta que la traición de los Villalba lo cambió todo. Su abuelo, imponente y serio, posaba junto a Arturo Villalba, con una expresión de orgullo que jamás se repetiría después de aquella traición. Un torbellino de pensamientos la golpeó. No podía dejar que Eduardo descubriera más. No podía permitir que esa verdad se convirtiera en un arma en sus manos. Pero su mente estaba nublada. Sus piernas apenas la sostenían. «¿Qué sabes sobre esto, Camila?». La voz de Eduardo la arrancó de su parálisis. Levantó la vista hacia él y notó la intensidad en su mirada, la forma en que la estudiaba, buscando cada pequeña reacción en su rostro. Se veía diferente. No era la arrogancia habitual. No era el hombre que había jugado con ella al principio. Eduardo estaba genuinamente interesado en descubrir la verdad, y eso era más peligroso de lo que ella hubiera imaginado. Intentó recuperar la compostura y desvió la mirada, cruzando los brazos como si quisiera crear una barrera entre ellos. «No sé qué quieres que te diga. Es solo una foto antigua». Eduardo no apartó la mirada, inclinando levemente la cabeza, como si analizara sus palabras con detenimiento. «No lo creo». El tono en su voz era tranquilo, pero había una firmeza en sus palabras que la hizo sentir atrapada. Camila respiró hondo y se obligó a sostenerle la mirada. «¿Y por qué te interesa tanto?». Eduardo guardó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta y apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose levemente hacia ella. «Porque tú me interesas». El corazón de Camila dio un vuelco. Sus dedos se aferraron al trapo que sostenía, sintiendo la tela entre sus manos como un ancla a la realidad. «¿Y eso qué significa?». «Significa que no creo en coincidencias, y todo en ti me dice que hay más de lo que me has dejado ver». Camila sintió una punzada de rabia y temor al mismo tiempo. La forma en que Eduardo la desafiaba, la forma en que la acorralaba con su insistencia,
La hacía sentirse vulnerable, y ella odiaba sentirse así. No soy un misterio para que lo resuelvas, Eduardo. Él esbozó una media sonrisa, pero su mirada seguía siendo intensa. Entonces dime la verdad y te dejaré en paz. Camila sintió la sangre hervirle en las venas. La verdad es que no tengo nada que decirte. Eduardo la observó por un momento antes de enderezarse. Si no me dices la verdad, la encontraré por mi cuenta. Camila sintió que el aire se volvía más pesado. Haz lo que quieras. Él la miró durante un largo segundo antes de asentir lentamente. Eso haré. Y con esas palabras, Eduardo se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando un vacío en su lugar. Camila sintió que sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no derrumbarse. Diego apareció a su lado casi de inmediato. ¿Qué diablos fue eso? Camila cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Nada de lo que quieras enterarte. Demasiado tarde. Estaba lo suficientemente cerca para ver la pantalla de su teléfono. ¿Quiénes eran esos tipos en la foto? Camila se giró hacia él con una mirada severa. No es asunto tuyo, Diego. Él resopló, cruzándose de brazos. ¿Sabes qué? Está bien. No me lo cuentes. Pero no puedes seguir así. Lo que sea que está pasando con Villalba. Está empezando a meterse demasiado en tu cabeza. Camila miró hacia la puerta por donde Eduardo había salido. Lo sabía. Sabía que él no se detendría. Sabía que, con la información que tenía ahora, empezaría a hacer preguntas. Y pronto, la verdad dejaría de ser un secreto. Cuando su turno terminó, Camila caminó de regreso a su apartamento, sintiendo que la ciudad se volvía más grande a su alrededor, como si la estuviera absorbiendo. Su mente iba a 1000 por hora, repasando todas las posibles formas en que Eduardo podía descubrir la verdad. Julia le había advertido que se alejara, que si Eduardo sabía la historia, no habría marcha atrás. Y lo peor de todo era que, en el fondo, una parte de ella no estaba segura de que realmente quisiera alejarse. Entró a su apartamento y cerró la puerta con llave, apoyando la espalda contra la madera. Sus manos temblaban. No podía seguir así. No podía seguir huyendo. Caminó hasta su escritorio y sacó una vieja caja de madera del fondo de un cajón. Con cuidado, la abrió y sacó un sobre amarillento. Era una carta de su abuelo. La había leído 1000 veces, pero ahora tenía un significado diferente. Si algún día el destino te pone frente a un Villalba, recuerda esto: nunca confíes en ellos. No importa cuán sinceros parezcan, no importa cuánto te hagan dudar. Nuestra familia pagó el precio de confiar una vez. No lo hagas tú también. Camila cerró los ojos, sintiendo la advertencia de su abuelo como un peso sobre sus hombros. Pero entonces, ¿por qué sentía que, con cada paso que Eduardo daba hacia la verdad, algo dentro de ella quería que siguiera avanzando? No tenía respuestas. Solo sabía que ya no podía detenerlo. Y cuando Eduardo descubriera la verdad, la verdadera pregunta sería: ¿qué haría con ella? Camila pasó la noche en vela, tumbada en su cama con la mirada fija en el techo. Su mente no encontraba descanso. Las palabras de Eduardo, la fotografía en su teléfono, la carta de su abuelo, todo se había enredado en su cabeza, como una red de hilos que no podía deshacer. Su respiración era errática, sus pensamientos un torbellino incontrolable. Sabía que Eduardo no se detendría. Lo había visto en su mirada, en su determinación inquebrantable. Él encontraría la verdad. Y entonces, ¿qué? Su abuelo le había dejado claro que los Villalba no eran de fiar, que su familia había sido traicionada por ellos, que nunca debía confiar en alguien que llevara ese apellido. Pero entonces, ¿por qué Eduardo la hacía dudar? ¿Por qué en el fondo sentía que parte de ella no quería que él se alejara? Se giró en la cama y apretó los ojos con fuerza. No podía permitirse esos pensamientos. No podía olvidar lo que estaba en juego. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, se levantó con pesadez. No había pegado ojo en toda la noche, pero quedarse en casa no era una opción. Necesitaba mantener la cabeza ocupada. Se preparó un café y se lo bebió en silencio. Sentada junto a la ventana, miró la calle con atención, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. No había nadie allí, pero eso no significaba que estuviera sola. Cuando llegó a la cafetería, Diego ya estaba allí, apoyado en el mostrador con los brazos cruzados.
No quiero sermones, dijo Camila antes de que él pudiera hablar. Pues vas a tener que escucharlo de todas formas. Camila resopló y se puso el delantal. No estoy de humor, Diego. No me importa. ¿Qué demonios está pasando entre tú y Villalba? Ella le lanzó una mirada fulminante, pero él no se inmutó. No es asunto tuyo. Sí lo es. Porque llevo días viéndote actuar como si estuvieras al borde de un ataque de nervios. Si ese tipo te está molestando. Camila suspiró y apoyó las manos en la barra, cerrando los ojos un instante. No es tan simple, Diego. Entonces explícamelo. No puedo. Diego chasqueó la lengua con frustración. No entiendo por qué te niegas a decirme qué pasa. Camila abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta de la cafetería se abrió y su cuerpo entero se tensó. Eduardo entró con la misma calma de siempre, pero algo en su expresión era diferente. No tenía la arrogancia habitual, ni el aire de burla con el que solía mirarla. Esta vez, su mirada era más intensa, más cautelosa. Camila tragó saliva y se giró para seguir limpiando la barra, fingiendo que no lo había visto. Pero Eduardo no iba a ignorarla. Se acercó directamente a ella, deteniéndose al otro lado del mostrador. «Buenos días, Camila». Ella tardó unos segundos en responder. «Buenos días». Su voz sonó más tensa de lo que le hubiera gustado. Eduardo apoyó las manos en la barra y la observó con detenimiento. «Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. No tomará mucho tiempo». Camila sintió la mirada de Diego sobre ella. Sabía que estaba pendiente de cada palabra. «No tenemos nada de qué hablar, Eduardo». «Yo creo que sí». La paciencia en su tono la hizo sentir aún más en peligro. «¿Y qué es tan importante?» Eduardo guardó silencio por un momento. Luego sacó su teléfono del bolsillo y deslizó la pantalla hasta encontrar algo. «Anoche, después de nuestra conversación, investigué un poco». El estómago de Camila se contrajo. «¿Investigaste qué?» Eduardo giró la pantalla para mostrársela. Era otra foto, no la misma que había visto antes. Esta vez, la imagen mostraba a su abuelo en una reunión de negocios y, en la esquina de la foto, estaba un hombre que reconoció de inmediato. Su padre. La sangre de Camila se heló. Su padre jamás había sido mencionado en la historia de la traición entre los Durand y los Villalba. Hasta ahora, encontré registros de viejas transacciones entre nuestras familias, continuó Eduardo, sin apartar la mirada de ella, y encontré tu apellido en documentos que no deberían haber desaparecido. Camila sintió que su respiración se volvía superficial. ¿Y qué esperas que te diga? La verdad, su tono era firme, pero no agresivo. Camila sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Podía seguir mintiendo, podía negarlo hasta el final, pero Eduardo ya lo sabía. Sus ojos estaban llenos de certezas. Tú no eres solo una mesera, Camila. El nudo en su garganta era insoportable. ¿Quién eres realmente? Su voz era un susurro. Camila sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable y supo que no podía seguir escapando. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Camila sintió un nudo en el estómago. Eduardo estaba parado frente a ella, esperando una respuesta que cambiaría todo entre ellos. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera advertirle que no cruzara esa línea, que retrocediera antes de que fuera demasiado tarde, pero ya lo era. La verdad estaba a punto de salir a la luz. El silencio en el callejón detrás de la cafetería se volvía insoportable. Solo el murmullo lejano de la ciudad, el sonido de los autos en la avenida y el zumbido de un farol parpadeante acompañaban el tenso intercambio entre ambos. Eduardo no apartaba la mirada de ella. Sus ojos, oscuros e intensos, no tenían el brillo de la arrogancia de antes. No la miraba como un hombre que jugaba con su presa, sino como alguien que buscaba respuestas de verdad. Camila cerró los ojos un instante, tratando de encontrar la fuerza para decirlo, pero cuando los abrió, Eduardo seguía ahí, esperando. «Sí», susurró, «soy una Durand». Las palabras salieron de su boca más rápido de lo que había imaginado, y en cuanto lo dijo, sintió como si un peso gigantesco se desprendiera de su pecho, pero ese alivio duró apenas un segundo, porque ahora la mirada de Eduardo había cambiado. No era sorpresa lo que reflejaban sus ojos, no era incredulidad, era certeza, como si hubiera sabido la verdad todo el tiempo y solo necesitara escucharla de su boca. Eduardo exhaló,
pasándose una mano por el cabello, con la mandíbula tensa. No habló al instante, como si necesitara procesar sus pensamientos. «¿Por qué me lo ocultaste?», preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de significado. Camila sintió que su garganta se cerraba. «Porque no quería que lo supieras». «¿Por qué?». Ella miró hacia el suelo, sintiendo el peso de sus palabras antes de pronunciarlas. «Porque sabía que en el momento en que lo hicieras, todo cambiaría». Eduardo se quedó en silencio. Camila sintió el frío de la brisa nocturna en su piel, pero lo que realmente la helaba era la incertidumbre. Ahora que Eduardo sabía la verdad, ¿qué haría con esa información? Finalmente, él dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Así que todo este tiempo, Eduardo dejó la frase en el aire, sin completarla, pero Camila entendió lo que quería decir. Sí, ¿y qué se supone que haga con esto? Camila sintió una punzada de rabia en su interior. «No es algo con lo que tengas que hacer nada, Eduardo, es mi vida». Él soltó una risa breve, seca. «Tu vida que está ligada a la mía más de lo que imaginábamos». Camila apretó los labios. «No quiero que esto se convierta en un enfrentamiento entre nuestras familias». Eduardo alzó la cabeza, mirándola fijamente. «¿Y qué es esto entonces?». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No lo sé». Eduardo la observó por unos segundos que parecieron eternos. «Quiero entenderlo». «¿Entender qué?». «Lo que pasó entre nuestras familias». Camila sintió una mezcla de emociones agolpándose en su pecho. «¿Para qué?». «Porque no quiero ser como mi padre», respondió Eduardo con firmeza. «No quiero repetir su historia». Sus palabras la tomaron por sorpresa. Ella lo miró con cautela, tratando de leer en su rostro si lo que decía era sincero. Y por primera vez, lo vio diferente, sin máscaras, sin arrogancia. Solo Eduardo. «No todos los Villalba somos iguales», dijo él en voz baja. «Quiero demostrarte eso». Camila sintió que su mundo se tambaleaba, porque una parte de ella quería creerle, y eso lo hacía aún más peligroso. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Camila sintió que, con solo esas palabras, algo entre ellos había cambiado. No sabía qué era exactamente, pero podía sentirlo en el aire, en la forma en que Eduardo la miraba ahora, sin la superioridad de antes. «Si quieres respuestas», dijo finalmente Camila, «tendrás que buscarlas». Eduardo asintió lentamente. «Eso haré». Pero antes de que pudiera girarse para irse, Camila sintió un impulso repentino. «Eduardo». Él se detuvo y la miró. Camila dudó por un segundo, pero luego habló. «Si buscas la verdad, prepárate». Eduardo no respondió de inmediato. Solo la miró con una intensidad que le dejó claro que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Y entonces, sin decir más, se alejó. Camila se quedó en el callejón, sintiendo que el destino había cambiado de rumbo en ese instante. Eduardo sabía la verdad, y lo que hiciera con ella determinaría el futuro de ambos. Camila sintió que el aire a su alrededor era distinto después de aquella conversación, como si todo lo que había construido con tanto esfuerzo se hubiera desmoronado en un solo instante. Eduardo se había ido, pero su presencia seguía ahí, impregnada en cada pensamiento que cruzaba su mente, la forma en que la había mirado, la manera en que sus palabras habían calado hondo en ella. No todos los Villalba somos iguales. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Podía confiar en él? Sabía que su abuelo no habría dudado en responderle. Los Villalba no eran dignos de confianza. Habían destruido a su familia sin mirar atrás, condenándolos a la humillación y el olvido. Pero, por más que intentara aferrarse a esa idea, algo en Eduardo era diferente. Caminó de regreso a la cafetería con la mente revuelta. Diego estaba detrás del mostrador, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Qué te dijo?». Camila se quitó el delantal y lo dejó sobre una silla, sin responder de inmediato. «Descubrió quién soy». Diego parpadeó, sorprendido. «¿Cómo?». Investigó, y ya no tenía sentido seguir mintiendo. Él dejó escapar un suspiro y pasó una mano por su cabello. «¿Y qué va a hacer ahora?». Camila se encogió de hombros. Aunque en el fondo sabía la respuesta, Eduardo no era de los que se quedaban quietos cuando querían algo. No se detendría hasta entenderlo todo, hasta conocer cada detalle de la historia que unía a sus familias. «No lo sé, Diego, pero sé que esto no ha terminado». Se sintió agotada de repente, como si toda la tensión acumulada en su cuerpo la golpeara de una sola vez. «Necesito irme a casa».
Diego la miró con preocupación, pero no discutió. Ve, descansa. Camila salió de la cafetería sintiéndose como una sombra de sí misma. El trayecto hasta su apartamento se sintió eterno. Cada paso era pesado, como si el suelo estuviera tratando de retenerla. Cuando finalmente llegó, cerró la puerta con llave y se dejó caer en el sofá. Se llevó las manos al rostro, respirando hondo. ¿Qué iba a hacer ahora? No tenía respuestas. Solo sabía que Eduardo ya no veía en ella solo a la mesera de la cafetería. Ahora sabía quién era realmente, y eso lo cambiaba todo. El sonido del teléfono vibrando en la mesa la sacó de sus pensamientos. Lo miró con el corazón latiéndole con fuerza. Eduardo. No contestó de inmediato. Lo dejó sonar un par de veces, como si necesitara reunir el valor para enfrentarlo de nuevo. Finalmente, deslizó el dedo por la pantalla y respondió. Camila. Su voz era baja, tensa. ¿Qué quieres, Eduardo? Hubo un silencio breve antes de que él hablara. Necesito verte. Camila cerró los ojos. No sé si sea una buena idea. No quiero seguir esta conversación por teléfono. Ella suspiró. No tengo nada más que decirte. Pero yo sí. La determinación en su voz la hizo sentir atrapada de nuevo. Camila, por favor. Ese, por favor, la desarmó. No era el Eduardo Villalba de antes. Algo había cambiado en él. Está bien, dijo finalmente. ¿Dónde? Ven al hotel, a mi oficina. Camila tragó saliva. Voy para allá. Colgó y se quedó mirando el teléfono por un momento. No estaba segura de lo que iba a encontrar cuando llegara, pero algo dentro de ella le decía que no podía evitarlo más. Cuando llegó al hotel, el lujo del lugar la envolvió de inmediato. Había estado allí antes, pero nunca con esta sensación de peso sobre los hombros. Caminó por el vestíbulo con pasos inseguros y tomó el ascensor hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, encontró un largo pasillo con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Sus pasos resonaron contra el suelo pulido mientras se acercaba a la puerta de la oficina de Eduardo. Tocó 2 veces y, antes de que pudiera dudar, la puerta se abrió. Eduardo estaba allí, de pie junto a su escritorio, con el ceño fruncido y los ojos fijos en ella. Gracias por venir. Camila cerró la puerta detrás de ella y cruzó los brazos. Dime qué es tan importante. Eduardo se acercó lentamente. Tengo muchas preguntas, y yo no sé si tengo respuestas para todas. Dime lo que puedas, lo que estés dispuesta a compartir. Camila sintió que su respiración se aceleraba. ¿Por qué haces esto, Eduardo? Él la miró con intensidad. Porque quiero entender. Ella se humedeció los labios, nerviosa. ¿Y qué pasa si descubres algo que no quieres saber? Eduardo sonrió con tristeza. Eso es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Camila bajó la mirada, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Todo lo que sé es lo que mi abuelo me contó, que tu familia nos traicionó, que destruyeron lo que mi abuelo había construido. Eduardo suspiró y pasó una mano por su cabello. Mi padre nunca habló de eso, quizás porque sabía que era cierto. El silencio se hizo entre ellos. Eduardo la observó con algo nuevo en su mirada. Quiero saber la verdad, Camila, y quiero que tú también la sepas. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque, en el fondo, sabía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban, y cuando finalmente saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Camila había pasado toda la noche en vela, repasando una y otra vez las palabras que intercambió con Eduardo en su oficina. El cansancio la golpeaba con la fuerza de una tormenta, pero no se atrevía a cerrar los ojos. Sabía que, al hacerlo, se encontraría con los fantasmas del pasado que tanto la habían atormentado. Y ahora, con la verdad a punto de salir a la luz, temía más que nunca enfrentarse a esos recuerdos que tanto había querido enterrar. Cuando el primer rayo de sol se asomó por la ventana de su pequeño apartamento, Camila supo que había llegado el momento de terminar con todo. Si Eduardo realmente investigaría la historia de ambas familias, ella también debía prepararse para lo que vendría. No quería ser tomada por sorpresa, ni quedar a merced de la versión que la familia Villalba pudiera presentar. Necesitaba comprobar, con sus propios ojos, cada detalle que su abuelo le había contado. Se vistió con ropa sencilla y salió sin siquiera desayunar. Tomó un taxi y se dirigió a la antigua casa de su infancia, esa mansión que había evitado durante tanto tiempo. Allí, en uno de los cuartos polvorientos,
Se guardaban los documentos que su abuelo siempre insistió en preservar: contratos, cartas, recortes de periódicos, todo lo que él pudo juntar en el último intento de limpiar el nombre de los Durán. El trayecto se le hizo eterno. Cada semáforo en rojo, cada parada involuntaria, le parecían un obstáculo más en su carrera contra el pasado. Al llegar, se encontró con Mónica, la vieja ama de llaves, quien la recibió con una mezcla de alegría y preocupación. Sin perder tiempo, Camila se encaminó al ático, donde su abuelo había organizado lo que siempre llamó la prueba definitiva. Ahí, en un armario de madera oscura, se encontraba un grueso fajo de papeles que relataban la historia de su familia y la de los Villalba. Mientras Camila hojeaba esos papeles, sintió un nudo en el estómago. No había tenido valor para mirar con detenimiento aquellos documentos en años. Su abuelo murió con la pena de no ver reivindicada su reputación, y ella escapó para no cargar con ese legado lleno de rencor. Sin embargo, conforme leía, confirmó los fraudes, las manipulaciones de Arturo Villalba, el silencio cómplice de sus socios y la caída de los Durán. Aún así, notó un detalle que nunca antes había visto: una carta escrita por Arturo, una carta que parecía fuera de lugar, fechada poco antes de que estallara el conflicto entre las dos familias. En ella, Arturo se disculpaba con su querido amigo por alguna acción que no especificaba, asegurando que lo repararía todo. Parecía un rastro de remordimiento. Camila la leyó con detenimiento, tratando de encontrar un sentido. ¿Por qué su abuelo la guardaría si en teoría confirmaba la intención de Arturo de hacer las paces? ¿O acaso esa carta jamás llegó a sus manos? Con el corazón agitado, Camila se preguntó si tal vez la historia no era tan sencilla como su abuelo le había contado. ¿Era posible que alguien más hubiera provocado ese quiebre final? Sintió un escalofrío al pensar que, tal vez, la traición no provenía únicamente de los Villalba. Cuando cerró el armario, decidió que era hora de afrontar la verdad completa. Empaquetó los documentos esenciales y regresó a la ciudad, directamente al hotel de Eduardo. Lo llamó por teléfono, y aunque el timbre sonó varias veces, él terminó contestando con un tono de voz tenso. Le dijo que tenía que verlo, que era urgente. Eduardo accedió a reunirse de inmediato en su oficina. Al llegar, notó la misma expresión en su rostro que la noche anterior: preocupación mezclada con determinación. Pero había algo más, un brillo diferente en su mirada, casi un atisbo de esperanza. Sobre su escritorio se amontonaban carpetas y papeles viejos. Eduardo había estado hurgando en los archivos familiares, tal como prometió. «Camila», dijo con un suspiro al verla entrar, «encontré cosas que no imaginaba, documentos con firmas falsas, movimientos de capital extraños». «Yo también», respondió ella, mostrando la carta de Arturo. «Mi abuelo guardó todo esto. Pero, Eduardo, mira la fecha. Es anterior al desastre. Parece que tu abuelo quiso detenerlo, que no estaba de acuerdo con seguir adelante. Pero la traición ocurrió igual». Eduardo frunció el ceño al leer la carta. Su rostro reflejaba la conmoción que sentía. Había creído que su padre le había ocultado ciertas cosas, pero no imaginó que la historia pudiera ser aún más retorcida. «Según estos archivos», explicó, «mi padre se hizo cargo de la empresa tiempo después de que mi abuelo enfermó. Arturo dejó de controlar realmente las operaciones, y todo pasó a manos de mi padre, Ricardo. Él fue quien realizó los últimos movimientos que quebraron a tu familia». Camila sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Su abuelo siempre culpó a Arturo, pero tal vez el verdadero artífice de la destrucción de los Durand había sido Ricardo Villalba, el padre de Eduardo. Eso implicaba que toda su vida había estado centrada en un rencor mal dirigido. «¿Él está vivo?», preguntó Camila con un hilo de voz. Eduardo negó con la cabeza. «Murió hace un año. Nunca me contó nada. Siempre supuse que mi abuelo era el responsable de todo, pero los papeles indican otra cosa». Un silencio denso cayó sobre ellos. Camila sentía una extraña mezcla de rabia, alivio y confusión. Había sido criada para odiar el apellido Villalba, culpando a Arturo de todas sus desgracias. Pero, ¿y si el verdadero villano de esa historia había sido Ricardo? «¿Qué piensas hacer con esto?», inquirió ella, alzando la mirada hacia Eduardo. «La empresa sigue siendo nuestra», respondió con amargura. «Mi padre murió sin rendir cuentas por lo que hizo.
Pero eso no significa que debamos ignorar la verdad. Camila asintió, sin saber muy bien qué decir. El resentimiento no desaparecería de un día para otro, y la herida que su familia cargó por años tampoco se cerraría fácilmente. Sin embargo, la historia daba un vuelco que ella jamás imaginó. Eduardo tomó su mano con delicadeza, sorprendiéndola. Ella pudo sentir el calor de sus dedos entrelazándose con los suyos. La mirada que le dirigió no tenía rastro de juego ni de manipulación. Me duele pensar que mi padre fue el culpable directo. No sé cómo lidiar con eso aún, pero voy a hacer lo que sea necesario para reparar este daño. Aunque sea tarde, Eduardo, empezó Camila insegura. No sé si algo puede reparar tantos años de rencor. Al menos, déjame intentarlo. No quiero que la historia de nuestras familias se repita. No quiero que terminemos igual que ellos. Camila no respondió de inmediato. Recordó las palabras de su abuelo, recordando su advertencia: nunca confíes en un Villalba. Sin embargo, ahí estaba ella, sintiendo que cada parte de su ser clamaba por creer en Eduardo, en ese hombre que, pese a su origen, parecía decidido a romper el ciclo de odio. Si te doy esta oportunidad, murmuró, ¿qué significa para nosotros? Eduardo se acercó un poco más. Le apartó con suavidad un mechón de cabello que caía sobre su frente. Sus ojos, oscuros y sinceros, la contemplaron con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza. Significa que buscaremos la justicia que tu familia nunca tuvo. Significa que, si quieres, devolveremos lo que se arrebató injustamente. Y significa que espero que un día puedas verme como el hombre que soy, no como el apellido que cargo. Camila sintió sus ojos humedecerse. Por tantos años había soñado con oír esas palabras, con ver a alguien de los Villalba reconocer su culpa y pedir perdón, pero jamás imaginó que llegaría a importarle tanto más allá de la simple reparación económica o moral. Quiero creerte, confesó con la voz entrecortada, pero aún tengo miedo. Eduardo asintió, comprendiendo, aunque sus mundos se habían hecho pedazos, existía la posibilidad de construir algo nuevo. Está bien tener miedo, respondió. Significa que te importa. Y en ese instante, Camila supo que su abuelo tenía razón en una cosa. La traición podía quebrar a una familia, pero la esperanza también podía nacer de los lugares más oscuros. Si ella y Eduardo estaban dispuestos a enfrentar esa verdad, tal vez sería el inicio de un camino diferente, con el manojo de documentos sobre la mesa y la carta de Arturo como testigo mudo. Entendieron que el pasado no cambiaría jamás, pero el futuro sí estaba en sus manos. Al final, habían llegado a la verdad más profunda de todas. Ni los Durand ni los Villalba podrían escapar de su historia, pero juntos, tal vez, podían darle un sentido distinto. Así, mientras el sol de la tarde iluminaba la oficina, Camila y Eduardo se miraron con la certeza de que, si bien la herida tardaría en cerrarse, habían roto el ciclo de rencor que durante tanto tiempo marcó sus vidas. No habría un final perfecto, pero sí la promesa de un nuevo comienzo, uno donde la comprensión y el arrepentimiento tuvieran un lugar mayor que el odio, y con ese pacto silencioso, sellaron el capítulo final de una historia que empezó con mentira y arrogancia, pero que terminaba con la posibilidad de redención y un atisbo de amor, probando que, a veces, la verdad puede unir más que cualquier secreto.